El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: nadie enciende una vela y la tapa con alguna vasija o la esconde debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entren puedan ver la luz. Porque nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. Fíjense pues si están entendiendo bien, porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará aún aquello que cree tener. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, el tema de la justicia constantemente sale a nuestro encuentro a través de la palabra de Dios para cuestionarnos precisamente sobre esta actitud o sobre este estilo de vida que siempre tiene que ser una de las cartas de presentación del cristiano. Nuestra justicia no solamente ha de ser una justicia distributiva, sino ante todo una justicia que haga justos también a los que menos tienen y a aquellos que necesitan recobrar su dignidad. Esto es lo que nos decía la primera lectura. Por eso también en el Salmo nos cuestionábamos diciendo: ¿quién será grato a tus ojos, Señor? Pues el único o la única persona que es grata a los ojos de Dios será sin lugar a dudas aquella que tenga los mismos sentimientos de Cristo y que los manifieste hacia los demás. Por eso, quien siga a Jesús no solo debe trabajar por su propia conversión, sino también por la conversión de los demás. El Señor lo expresa con la imagen de la lámpara, que resulta muy fácil de comprender por quienes lo escuchaban. La lámpara está puesta para iluminar y había que colocarla bien alto. Aquí tenemos estos candiles, ¿verdad?, tan elegantes, que no solamente son adorno, sino que su finalidad es precisamente iluminar, como tenemos también esas lámparas en las columnas. A nadie se le ocurrirá esconderla de tal manera que su luz quede oculta. ¿Para qué iba a servir entonces? Si nosotros, ¿verdad?, tuviéramos esos candiles y los metiéramos abajo de las bancas, aparte de que los pisotearíamos, no iluminarían. En otra oportunidad, Jesús también les dijo a sus discípulos: ustedes son la luz del mundo. De tal manera que cada espacio, cada lugar donde un cristiano, una cristiana se hace presente, tiene que ser un lugar de luz. La luz de los discípulos es la misma que la de su Maestro Jesús. Sin la luz de Cristo, el mundo queda en tinieblas, y cuando se camina en la oscuridad, se tropieza y se cae. Y de hecho, cuando nosotros nos hemos empeñado en iluminar el mundo con esta luz artificial, con las luces de neón que quitan mucha la atención para ver una puesta del sol, pues entonces vamos caminando en tinieblas. No solamente vamos caminando en tinieblas, sino que vamos caminando en sombras de muerte, porque nos dejamos envolver por la oscuridad del pecado. Los cristianos debemos iluminar el ambiente en que vivimos y trabajamos. No se comprende un discípulo del Señor sin luz. El Concilio Vaticano II lo puso de relieve al decir: porque todos los cristianos, donde quiera que vivan, por el ejemplo de su vida y el testimonio de su palabra, están obligados a manifestar al ser humano, están obligados a dejar ver al hombre nuevo de que se han revestido, de tal forma que los demás, al ver sus obras, glorifiquen al Padre y descubran el genuino sentido de la vida y el vínculo universal de todos los hombres. Pensemos si los que trabajan codo a codo con nosotros, si quienes viven en nuestro mismo hogar, si quienes dicen ser y de quienes nos decimos ser nuestros amigos, reciben de nosotros esa luz que señala el camino que conduce a Jesús. O por el contrario, nos convertimos en tinieblas, en ocasión de pecado para los demás.
El trabajo, nuestras obligaciones cotidianas y nuestro comportamiento es la lámpara que debe iluminar con la luz de Cristo. ¿Qué apostolado podría llevar a cabo una madre de familia que no cuidara a conciencia su hogar? ¿Cómo podía hablar de Dios a sus amigos un estudiante que no estudiara o un empresario que no viviera los principios de la justicia social de la iglesia con sus empleados? Queridos hermanos y hermanas, desde el comienzo de su vida pública se conoce al Señor como el artesano, el hijo de María, el carpintero. Y cuando comienzan los milagros, la multitud dice: ¡qué bien lo hace todo! Absolutamente todo, los grandes prodigios y las cosas pequeñas y cotidianas. Es evidente que la doctrina de Jesús no se ha difundido a fuerza de medios humanos, sino a impulsos de la gracia. Pero también es cierto que la acción apostólica edificada sobre una vida sin virtudes humanas, sin responsabilidad en las propias obligaciones, sería hipócrita e ineficaz. El concilio también decía: el cristiano que falta a sus obligaciones temporales, falta a sus deberes con el prójimo, falta sobre todo a sus obligaciones para con Dios. Sea cual sea el trabajo u ocupación que nosotros tengamos, al hacerlo con una responsabilidad y conciencia, ganamos la autoridad moral ante nuestro prójimo para poder realizar mejor nuestras tareas de apostolado. San Pablo, en su carta a los primeros cristianos de Filipo, los exhorta a vivir en medio de aquella gente apartada de Dios, de manera que brillen como luceros en medio del mundo. Y su ejemplo arrastraba tanto que en verdad se pudo decir de ellos: lo que es el alma para el cuerpo, estos son los cristianos en medio del mundo. Queridos hermanos y hermanas, también el Padre Pío fue un hombre que en todo su entorno irradió la luz del resucitado, la luz de Jesucristo, no la propia luz. Y cuando él fundó los talleres, los grupos de oración, pues también lo hizo para que estos fueran antorchas, ¿verdad?, que iluminaran el mundo entero. De tal manera que la oración, la súplica, la acción de gracias, la penitencia, siempre nos va a hacer hombres y mujeres de luz. Siempre nos va a hacer capaces de corresponder al amor y a la misericordia de Dios, y siempre nos va a ayudar a saber orientar a los demás. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Si un ciego quiere guiar a otro ciego, los dos se irán a un pozo. La luz precisamente es esa que nos ilumina y que nos ayuda a conducir a otros, no por nuestro camino, sino por el camino de Jesús, por el camino de la luz, por el camino de la resurrección. Este es precisamente el encargo que Dios nos hace a todos nosotros hoy, que nos convirtamos en luz del mundo para iluminar a este que yace en tinieblas y en sombras de muerte. E iluminando con nuestras obras, el mundo creerá que somos verdaderos hijos de Dios y darán gloria a nuestro Padre que está en el cielo. Pidamos al Señor que nos conceda la gracia de saber iluminar siempre, abrirnos en primer lugar a Jesús, que es la luz. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor, y que seamos capaces de ser como un espejo que proyecta, que refleja la imagen. Esa luz que nosotros recibimos no es propia, es la luz de Jesús y nosotros simplemente la proyectamos. Que María, la Madre de la Luz, y el Padre Pío nos acompañen en este caminar.